¿De verdad pensaban que nadie se daría cuenta? ¿Qué onda, banda? Hoy no les vengo a contar chismes de vecindad, sino de la alta alcurnia que, honestamente, se pasa de bayunca. ¿Se acuerdan de esa funcionaria ejemplar, la que siempre andaba con su chaleco institucional y con el discurso de austeridad en la boca? Pues, ¡zas! La vida le dio un revés más sabroso que una pupusa de chicharrón con queso. La noticia es que el mismísimo Harfuch, a quien ya le andan diciendo el tío justiciero, por cómo le gusta hacer ruido, se dejó ir, sin guácala ni nada, contra la mansión de nuestra querida servidora pública. No era una casita. No, era un búnker disfrazado de palacio, en una de esas colonias donde el aire es más caro que la gasolina. La fachada era tan discreta como un quinceañera en limusina. No manchen, cuando ves estas cosas, te preguntas, ¿cómo le hacen? ¿Será que tienen un cajero automático en el jardín que da billetes en vez de agua? Porque con el sueldo que tienen, a duras penas les alcanza para el café del Oxxo. Y esta señora vivía como si fuera dueña de una refinería o tuviera la cuenta secreta del narcotráfico. Y aquí viene lo jugoso, lo que hace que te duelan las ñáñaras en el estómago de coraje. Harfuch, con todo y su comitiva, entró a la casa. La orden, dicen, venía de muy arriba, de esas esferas que, cuando quieren, mueven el tapete tan rápido que a uno le da el mal del puerco. Lo que encontraron, según los chismosos de primer nivel, y aquí entre nos la fuente es tan confiable como un político en campaña, no fueron precisamente documentos clasificados o los planos para salvar el mundo. ¿Qué va? Encontraron el catálogo completo de cosas innecesariamente caras para gente con mal gusto y cero remordimiento. Joyería que haría ver a la reina de Inglaterra como una pordiosera, ropa de diseñador que no se pondría ni para ir a la tortillería. Y, agárrense, un jacuzzi con forma de billete de $100. Se pasan de lanza. El sarcasmo, en estos casos, es lo único que nos queda para no llorar. Porque, honestamente, cuando el pueblo anda remando para llegar a fin de mes, esta gachada estaba dándose la gran vida. La funcionaria, por supuesto, salió con el choro de que todo era regalado o heredado. ¡Claro que sí, campeón! Como no, su tatarabuela le dejó una colección de arte moderno y un penthouse en Miami. No te hagas el guaje, maja, que aquí no le andamos dando a tole con el dedo a nadie. Su explicación fue tan convincente como la promesa de un político en elecciones. ¡Ay, nanita! Y el colmo del cinismo cabal es que mientras esto pasaba, ella estaba dando una entrevista sobre la importancia de la sobriedad republicana. Me lleva la tostada. Pero, volviendo al cateo, lo verdaderamente impactante que encontró Harfuch y su equipo, lo que hizo que se les saliera el ojo de la órbita, no fue el oro o el dinero en efectivo que, dicho sea de paso, había un montón, como si guardara su pisto en un colchón. Fue algo que nos dice mucho más de cómo se manejan las cosas en este nivel. Un objeto que, para el ojo inexperto, parece una tontería, pero que, para el que sabe, es la llave de un laberinto que huele a corrupción de la buena, de esa que te deja con la boca abierta. Porque, a ver, ¿qué hace un simple objeto en la casa de una funcionaria de bajo perfil? Un objeto que solo tiene sentido si estás metido hasta el cuello en algo bien pesado y con gente que no juega a las canicas. De repente, el jacuzito con forma de dólar parece un chiste de niños. Y la pregunta que flota en el aire, esa que no te deja dormir tranquilo, es ¿quién se atrevió a dejar ese regalito ahí, a la vista, sabiendo que en cualquier momento se les venía la marimba? Aquí es donde la cosa se pone más densa que atol de elote, mi gente. No estamos hablando de una tarjeta de crédito a nombre de un político famoso, ni de un libro de cuentas encriptado. No, esto es más sutil, más de película de espías barata, pero real. El objeto en cuestión era una pieza de ajedrez, un caballo, tallado en obsidiana con un pequeño microchip insertado. Sí, como lo oyes. Un caballo.
Ahora, ¿qué hacía una ficha de ajedrez con un microchip en la alcoba principal de una servidora de la nación? El sarcasmo aquí es inevitable. Se ve que nuestra funcionaria, además de tener un gusto exquisito por las cosas que no puede pagar, también tenía un pasatiempo muy sofisticado. A lo mejor era su pasatiempo secreto, jugar ajedrez contra una inteligencia artificial, o se lo regaló su novio, un ajedrecista profesional, a otro perro con ese hueso. Nel Pastel. Todos sabemos que en este circo de la política, las cosas nunca son lo que parecen. Lo que sí es un hecho, y esto es lo que tiene a Harfuch sacando humo, es que el microchip, una vez analizado con el debido sigilo, no contenía fotos de la funcionaria de vacaciones en Cancún o la receta de las enchiladas suizas. Lo que reveló fue una lista de coordenadas GPS y una serie de fechas y horas futuras. Coordenadas que, si las pones en el mapa, te llevan directo a predios de dudosa legalidad, territorios donde el sol no calienta igual y donde, curiosamente, el grupo que opera en esa zona es la CJNG. Sopas. Justo lo que nos faltaba. De ser una pilla con gusto por lo caro, pasamos a ser parte de un engranaje mucho más peligroso y turbio. ¿A poco no te da coraje que, mientras tú andas en la calle sudando la gota gorda, estos anden jugando al ajedrez con el crimen organizado? Y la cosa no para ahí. Resulta que las fechas y horas no eran aleatorias. Coincidían, oh, casualidad, con eventos importantes de infraestructura pública, con esas obras faraónicas que siempre generan polémica y que, mira tú, siempre acaban costando 3 veces más de lo presupuestado. La hipótesis que se maneja, y esto es lo que realmente te hace decir, ya rugiste mi león de la decepción, es que esa ficha de ajedrez era la confirmación, el pitazo codificado de que la funcionaria no solo se estaba sirviendo con la cuchara grande de los recursos públicos, sino que estaba en la nómina de alguien más. Estaba moviendo piezas en un tablero mucho más grande, donde los peones somos tú y yo, y donde el rey, el que se lleva la lana, ni siquiera está en el país. ¡Qué gacho! Pero aquí viene el pero que te deja pensando. ¿Por qué dejar una pista tan obvia? ¿Por qué no quemar la evidencia? ¿Quién es tan cabeza de chorlito para dejar un microchip con coordenadas en una pieza de ajedrez de obsidiana? Eso no es un error, es un mensaje. Es como decir: aquí estamos. Y si me caigo, caemos todos. Y el terror no es que lo encuentren, sino que alguien quería que Harfuch encontrara esa pieza. Quería que la Mara se diera cuenta de que hay un juego de poder muy cabrón detrás de las mansiones. Esto nos lleva a otra cosa, el rastro de la obsidiana. Esa roca es muy de ciertas zonas arqueológicas, con mucha historia y, por supuesto, mucha mística. ¿Será un simbolismo de lealtad, un pacto sellado en piedra? O, peor aún, ¿es el sello de un grupo más antiguo, más influyente, que se ríe de la política moderna y sus chalecos? Porque el verdadero problema no es la ficha, sino el tablero donde se estaba jugando, y lo que pasó con el resto de las piezas. Si la funcionaria era un caballo en ese tablero, ¿quién era el rey? Porque mira, en esta danza de la corrupción, si caes tú, es porque alguien más te puso la zancadilla o simplemente ya no servías para mover la jugada. Es una verdad más clara que el agua de Jamaica que el que vive como millonario con un sueldo de servidor público no es un genio de las finanzas, es un testaferro, un muñeco de trapo al que le dan cuerda. La investigación de Harfuch, a raíz del famoso caballo de obsidiana, no se detuvo en la funcionaria. Empezó a seguir las coordenadas, y lo que descubrió es que los predios señalados por el microchip no eran basureros clandestinos, eran zonas de alta especulación inmobiliaria, donde se estaban levantando desarrollos turísticos y comerciales de a de veras. Y, por supuesto, los dueños de esos terrenos, los que compraron a precio de Chile cuando nadie más podía, ¿quién crees que eran? Pues no era la CJN o G directamente. Era una telaraña de empresas fantasma,
con nombres tan genéricos y aburridos que te daría pereza hasta leerlos. Pero, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré qué tan maje eres. Al jalar la pita, Harfuch se topó con un par de nombres que, aunque no son públicos, en el bajo mundo de la política se les conoce como los arquitectos del silencio. Tipos que llevan décadas haciendo de las suyas, moviendo los hilos desde la sombra, sin una sola mancha de lodo en sus zapatos. Estos sí son los mero-mero, los que te hacen ver que la corrupción no es solo robar billetes, es controlar la tierra, el flujo de dinero y hasta las decisiones de gobierno. El descubrimiento del caballo de obsidiana y las coordenadas no fue un error, fue un aviso a estos arquitectos del silencio. Alguien, desde dentro de su círculo, les quiso decir: aguas, que la tijera está cerca. Y la funcionaria, la del jacuzzi y los lujos, no era más que un chivo expiatorio, la cabeza de turco perfecta para desviar la atención. Harfuch, con ese aire de «yo no me chupo el dedo», parece haber entendido el mensaje. La lucha no es contra la funcionaria, es contra los dueños del tablero. Y aquí es donde el sarcasmo se atora, porque te das cuenta de que la noticia de la mansión de la funcionaria es apenas la punta del iceberg que se hunde en las aguas de la impunidad. El chiste se acabó. Porque si la justicia solo le cae a los peones y los reyes siguen jugando como si nada, la credibilidad de todo el sistema se va al carajo. La pregunta final, la que queda resonando como un tambor en la cabeza, no es quién le dio el caballo a la funcionaria, sino: si un simple microchip puede tumbar a un personaje de ese nivel, ¿qué pasaría si encontraran la lista completa de toda la gente que está involucrada en esta jugada maestra? A ver, puchica. Cuando el FBI, o en este caso Harfuch, encuentra una aguja en un pajar, es porque alguien puso la aguja ahí para que la encontrara. Ya dijimos que el caballo de obsidiana era un aviso. Pero, ¿aviso de quién? Aquí entra el verdadero sabor del sarcasmo político, el que te hace exclamar: ¡ah, qué chulada!, de la rabia. La funcionaria, después del cateo, salió como un chucho con la cola entre las patas, intentando defenderse con el típico «me están chambeando, que ya nadie se traga». Pero lo que nadie vio venir fue que el peón decidió hablar. Y cuando un peón con acceso a un jacuzzi de billetes decide abrir el pico, tiembla hasta el ángel de la independencia. Dicen los que saben que en el interrogatorio Nuestra Señora no pudo aguantar la presión. No es lo mismo manejar millones en la sombra que aguantar una luz de 300 watts en la cara. Y ahí soltó la sopa, no solo del padrino que le dio la ficha, sino del mecanismo completo. Resulta que la mansión no era solo su casa, era una caja fuerte y un centro de operaciones logísticas. Ella era la encargada de blanquear los pagos de las extorsiones del CJNNG a través de la compra y venta de los terrenos que marcaban las coordenadas. ¡Órale! Y aquí viene lo que te vuela la cabeza. Su tarea principal no era enriquecerse, sino garantizar que el padrino tuviera el control absoluto del suelo en esa zona, facilitando así el trasiego de mercancía que les generaba un dineral más grande que la deuda externa. El año de Hidalgo, pendejo el que deje algo, es lo que pensaba la funcionaria al quedarse con el jacuzzi. Pero a ella se le olvidó un detalle muy importante. En este nivel no existe el pilón. El padrino lo vio todo, y cuando se dio cuenta de que su caballo se estaba haciendo de lujos innecesarios y que su tren de vida era un foco rojo para los maizales de la justicia, simplemente la usó para mandar su propio mensaje. Nadie es imprescindible, y si te pasas de lanza, te dejo en evidencia. El microchip no lo dejó la funcionaria por torpe, lo dejó el padrino o uno de sus achichincles. Ahí te va, Harfuch, diviértete con la morra, pero no te acerques al mero mero. Pero Harfuch, que no es ninguna agüita de Batman, no se conformó con el chivo expiatorio. Él quiere el padrino. Y aquí se pone gacho, porque el verdadero hallazgo.
El que la funcionaria reveló con los ojos llenos de miedo es que el padrino no es un político actual o un narco conocido. Es un exmilitar de alto rango, un arquitecto del silencio, con conexiones internacionales, que se dedicó toda su vida a construir la red de impunidad perfecta. Y eso nos regresa al principio. Si el padrino es tan poderoso, si tiene pisto para comprar voluntades y hasta para poner un mensaje en un caballo de obsidiana, ¿qué tan seguro está Harfuch de que no hay otro caballo con microchip esperando para darle un jaque mate a él y a su investigación?